Gloria a Dios. Tengan ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo esta poderosa palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición, que sea de edificación para vuestras vidas. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor nos dice que nunca regresa vacía, sino que se va a hacer como Él lo ha dispuesto. Dice, se hará como yo quiera. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y esa es una gran promesa que está en esta santa palabra. Ahora vamos a tratar el tema de la Pascua y la resurrección. Porque la Pascua y la resurrección están entrelazados, están ligados. Lo que es la Pascua y lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el Antiguo Testamento y luego vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Cuándo fue la Pascua para Israel y cuándo es la Pascua para nosotros? Mucha parte del pueblo judío sigue celebrando la Pascua como está escrito, porque la Pascua fue para ellos primeramente. Gloria a Dios. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, por cuanto a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 5 la primera carta a los Corintios. Capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios 5, capítulo 6, versículo 6, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Vamos a leer solamente 3 versículos, es del 6 al 8. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de abrir su santa palabra. Gracias a Dios, eso no se nos ha prohibido. El apóstol Pablo, cuando estaba preso, él mismo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo, corre velozmente su palabra, dice la Escritura, y se va a hacer como Él quiere. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Primera de Corintios, capítulo 5, en el versículo 6 al 8, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Padre, con temor y reverencia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para que sea el poderoso Espíritu Santo que tome control de esta prédica. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque hasta aquí nos has guardado, Rey bien amado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Padre, tu bendita palabra nos dice que con amor eterno nos has amado, por lo tanto has prolongado sobre nosotros tu misericordia. Es una prolongación del amor, es una extensión de su misericordia la que estamos viviendo. Te damos gracias por ello. Perdona, Señor, toda iniquidad, perdona todo error, perdona todo pecado, toda indiferencia, toda apatía hacia ti. Perdónanos, Padre mío. Perdónanos, perdona a tu pueblo, Padre de la gloria, bendito Dios. Nos humillamos delante de ti, Padre mío. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre bueno, Padre santo, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Sabemos que todo proviene de ti. Y en el nombre de Jesucristo iniciamos esta prédica, esta palabra que es tuya, mi Rey bien amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya leímos estos versículos donde ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta palabra que hemos leído. Bendito Dios. Que aquí nos dice en el versículo 7 que ya Cristo
Él es nuestra Pascua y que Él ya fue sacrificado por nosotros. Nosotros ya no celebramos la Pascua como está en el Antiguo Testamento, porque esto fue ordenado solamente para el pueblo de Israel, que ellos celebraron la Pascua con panes sin levadura, con hierbas amargas. Allí está la palabra del Señor, cómo es que ellos tenían que celebrar la Pascua, y mucho pueblo judío hasta el día de hoy la sigue celebrando tal como está escrito, porque la Biblia dice que será por vuestras generaciones al pueblo judío. Nosotros ya no la celebramos de esa manera, porque la Biblia dice que nuestra Pascua ya es Cristo, y que la Pascua ya fue, dice la palabra del Señor, que la palabra de Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Por nosotros fue sacrificado. La Pascua es Cristo para nosotros. Ahora yo tengo fe en Jesucristo, creo en el Hijo de Dios, creo que Él murió, creo que Él resucitó, y creo con todo mi corazón que Él vive por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mis amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a Éxodo capítulo 12. Como dice la palabra de Dios acerca de la Pascua, y cómo hay una similitud entre los meses, los días. Hay una similitud entre el pueblo de Israel y ahora nosotros. Desde que Cristo, Jesús mismo, entró a Jerusalén, cuando dice que en la entrada triunfal a Jerusalén entró montado sobre un pollino, cuando todos ellos decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde entonces, ahora, y es la palabra del Señor nos dice que a partir de este mes de Nisan, el mes de Nisan, dice la palabra de Dios, que quiere decir el mes de la primavera, en ese día exactamente entró Jesús a Jerusalén. Vamos a la palabra de Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Alabado sea Jesucristo. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Aquí es el primer del mes del año. El pueblo judío lo llama el mes de Nisan, como lo vuelvo a repetir, que quiere decir el mes de Abib o el mes de la primavera. Aquí empieza el año religioso de Israel. Ellos tienen el año civil y el año religioso. El año religioso para ellos es en el primer mes, que es de Nisan. Cuando está hablando de que iba a celebrar la Pascua, hablaba a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, empieza el primero de Nisan, el 10 de este mes, en ese mismo día, el 10 de Nisan para el pueblo judío, en ese mismo día entró Jesús a Jerusalén en su entrada triunfal. No es casualidad, la escritura se cumple tal como está escrita. Se profetizó de Jesús y Jesús cumplió estas escrituras, Jesús cumplió las profecías. Bendito Dios Todopoderoso. Alabado sea Jesús. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Se dice en la tradición judía que un cordero era para 8 personas. Si la familia era de 8 personas, era un cordero. Si la familia era de 4 personas, se tenía que juntar con otro vecino que tuviera una familia menor, y entre los dos sacrificar el cordero. El cordero, dice la Biblia, que ahí estaba, lo apartaban del ganado o lo criaban desde un año antes, esperando la Pascua, lo criaban. Pero aquí le dijo: toma de los que están, porque apenas iban empezando, iban a celebrar la Pascua, y aquí le estaban diciendo cómo celebrarla. Así que toma de allá del ganado, toma un cordero sin mancha. El día
el 10 de Nisan, que fue el día que entró Jesús a Jerusalén. Sabemos que Él es el Cordero sin mancha. Él es nuestra Pascua. Gloria a Dios. El animal, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Allí estaba amarradito el cordero desde el día 10 de Nisan. Allí estaba, y estaba 4 días, estaba amarrado el corderito, esperando el sacrificio que iba a ser el día 14 de Nisan. 4 días tenían al corderito amarrado para sacrificarlo para el día 14. No es casualidad, hay una similitud, que son los días que estuvo el Señor Jesucristo antes de ser sacrificado. Bendito, vamos, seguimos leyendo. Dice, y lo sacrificarás entre las 2 tardes. Para el calendario judío no es como el de nosotros, que empieza en la mañana. Empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del otro día. Ese es nuestro calendario. Para ellos es entre las 2 tardes, desde las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. Ese es el día para los judíos. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Versículo 7. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Sabemos que aquí, por la Escritura, que el corderito, las familias eran los que tenían que proveerlo. Ahora, estando nosotros, estando Cristo presente por el camino nuevo que nos abrió, ahora la Biblia dice en San Juan 1:29, presenta a Juan el Bautista. A él le dicen el purificador, también Juan el Bautista. También le dicen que fue el primero que presentó a Jesús. Él presentó a Jesús hacia el mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, donde él lo presenta hacia el mundo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sabemos por la palabra de Dios que no somos nosotros los que proveemos el cordero como al pueblo de Israel. Ahora es Dios mismo el que provee su cordero para salvación de toda la humanidad. Gloria a Dios, bendito Dios Todopoderoso. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Estoy leyendo el versículo 13, que la sangre será por señal. Sacrificaban el cordero, y esa sangre, dice la Biblia aquí, que lo ponían en los dinteles de la puerta, porque ya venía la última plaga para Egipto, cuando el Señor hirió a los primogénitos. Ahora el pueblo de Israel estaba a punto de salir, estaba a punto de su libertad, la independencia de Israel la llaman. Así que la señal era esa, que tenían que poner la sangre en los marcos, en los dinteles de la puerta, porque sigue diciendo la Escritura que Jehová mismo envió al ángel de la muerte, y que ese ángel, dice, ese ángel iba a pasar, porque la palabra pasar, eso es lo que quiere decir Pascua. Pesaj, en hebreo es Pesaj, que quiere decir pasar por alto, o pasar por encima de, o saltando por encima de. Eso quiere decir Pesaj, que es la Pascua. Cuando miraba el ángel de la muerte la sangre, dice que saltaba por encima de, pasaba por alto, por encima de la puerta, y ya no hería ningún primogénito. Pero si no miraba la sangre, entonces dice que hería al primogénito de las familias que estaba allí. Ahora, la similitud que ahora para este tiempo es que la palabra del Señor nos dice que
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora dice Primera de Pedro 1:3, según la presciencia de Dios. No dice presencia, es presciencia. Presciencia quiere decir de alguien que conoce el futuro, que conoce todas las cosas. Allí está la omnisciencia de Dios. Según la presciencia de Dios, por la obediencia, dice la Biblia allí en Primera de Pedro 1:3, que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, el ángel, que cuando Dios envía a su ángel, Dios mismo no mira tus pecados pasados, ni presentes, ni los futuros. Lo que ve es la sangre de Jesucristo en ti, porque le estás obedeciendo al Rey de la Gloria. Es la sangre de Cristo la que nos justifica. La sangre de Jesucristo la que nos salva. Es por la sangre del Cordero Santo derramada en la cruz del Calvario que ahora nosotros somos salvos, somos libres de toda condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, quiere decir conforme a su propia ideología, conforme a su propio pensamiento, conforme a su propio intelecto, sino que ahora dice los que andan conforme al Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios, los que son obedientes a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta es la similitud que hay entre la Pascua y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos de la ira venidera. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Versículo 12-14 del libro de Éxodo. Y este día nos será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es la Pascua que el pueblo de judíos sigue celebrando hasta el día de hoy. Y aquí le da las indicaciones cómo es que tenían que hacerlo. Después habla de los panes sin levadura. Aquí es donde empiezan las 7 fiestas que el Señor le ordenó al pueblo de Israel. Las 7 fiestas empiezan con la fiesta de la Pascua, que es del 1 al 14 de Nisan, y después del 14 al 21 por 7 días es la fiesta de los panes sin levadura. Luego viene la fiesta de las primicias. Son 7 fiestas las que el Señor le ordenó a Israel, y todas tienen un simbolismo para nosotros en el día de hoy. La fiesta de la Pascua quiere decir Cristo resucitado, y que Cristo fue nuestra Pascua. Ahora la Biblia dice que allí mismo en el versículo que leímos, el versículo principal de Primera de Corintios capítulo 5, 6, 7 y 8, donde ahí la palabra del Señor nos dice que ahora ya no debemos de tener nosotros la vieja levadura. La levadura en la Biblia aparece como símbolo de maldad, símbolo de pecado, símbolo de hipocresía. Esa es la levadura. Dice, ustedes ya son nueva masa, ya en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Ya no, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya es un nuevo hombre. Despojaos, dice la Biblia, del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítense de vosotros toda ira, toda amargura, toda contienda, palabras deshonestas. Ahí está la palabra del Señor en Efesios, toda la lista de que nosotros nos tenemos que despojar. Despojémonos de todo peso. Es lo que dice, todo peso indica todo eso, todo resentimiento, rencor, odio, todo lo que no es de Dios. Ese es el peso. Despojémonos de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia. El pecado todos los días está acechándonos. Asedia quiere decir que está acechando, siempre está mirando a ver de qué manera nosotros fallamos a Dios, nosotros caemos. Es lo que el pecado, lo que el enemigo quiere, porque lo que el enemigo busca es que no se cumpla el plan de Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades, y ese es el que nos da fuerza, nos da fortaleza para seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasarnos al versículo 22, 12-22. Aquí le da cómo tienen que comer los panes sin levadura.
les dice que tenían que hacer un manojo de hierbas, que untaran en los dinteles. Pero vamos al versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. Era una orden que nadie saliera de sus casas, que nadie saliera de su puerta. El pueblo de Dios, siempre el pueblo de Dios verdadero, ha sido obediente hasta el día de hoy. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, que simboliza el mundo, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar a heridor en vuestras casas para herir. Aquí está 2 veces la palabra pesar. Pasará, no pasará por alto, va a saltar por encima de. Bendito Dios Todopoderoso. Ahora, estando en este tiempo, la palabra del Señor nos dice, estando Cristo presente, en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 30, ahí dice la escritura de Dios, y Dios, habiendo pasado por alto, lo mismo que está pasando aquí, pasando por alto los pecados de nuestra ignorancia, eso dice la palabra del Señor, Él pasó por alto los pecados de nosotros en este tiempo, en esta generación. En Romanos 3:25, ahí también, si usted ve ese versículo, Romanos 3:25, ahí dice también que el Señor pasó por alto nuestros pecados. Él no tomó en cuenta nuestros pecados. La Biblia dice que Dios, como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, indiferencias, apatías, todo lo sepultará en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Si Él ya no se acuerda de los pecados pasados, no tienes por qué acordarte ya de los pecados pasados. Él ya no se acuerda. Ya somos limpios por la sangre del Cordero Santo, por el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz. Somos salvos de toda condenación. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Está hablando al pueblo de Israel. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas, pasó por alto de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hay una similitud entre la Pascua cuando fue dictada, cuando se levantó este edicto de parte de Dios, cuando Él ordenó esta fiesta de la Pascua. Hay una similitud ahora con nosotros. Ya leímos que ahora Cristo es nuestra Pascua. Ahora ya no hay más sacrificios por el pecado. La Biblia dice que Él entró una vez y para siempre para borrar nuestras rebeliones, nuestros pecados. Entró hasta el mismo cielo. Entró, no más sacrificios por el pecado. Yo no tengo que hacer más sacrificios, más ritos por el pecado. Porque la Biblia dice que ahora la fe viene por el oír y que ahora andamos por vista. Por fe, yo por la fe en Jesucristo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Él murió, pero también yo creo que Él resucitó y que Él vive por los siglos de los siglos. Adoramos a un Dios vivo y verdadero. No adoramos a un Dios muerto. La palabra del Señor dice que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Bendito Dios. Sabemos por la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. La levadura, ya no nos contaminemos con esa levadura del pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Esa era la fiesta de los panes sin levadura, que tenían que comer los panes sin levadura. La levadura, como lo he dicho, simboliza el pecado, la maldad. Jesús le dijo a sus discípulos que no nos le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que esa es una hipocresía.
Si hay hipocresía en las familias, en las iglesias, es que todavía está esa vieja levadura ahí. Despojémonos, dice la Biblia, de esa vieja levadura para que seamos nueva masa. Dice, con sinceridad y con amor. Eso debe de haber en las familias, eso debe haber en las iglesias. Sinceridad y amor. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros debemos de ser esos panes sin levadura. Ahora Jesucristo, Él mismo se declaró, allá en San Juan 6:35, se declaró Él mismo como el pan sin levadura, el pan vivo que descendió del cielo. Él mismo dice, yo soy el pan de vida. El que comiere de mí, que es la palabra de Dios, bendito Dios, no morirá jamás, no morirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá. La carne, como dice el pan de vida, es la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios, mis amados hermanos, simboliza como el vino, pero es el vino celestial, porque el vino alegra el corazón del hombre. Dijo el apóstol Pablo, cuando dice, no os embriaguéis con vino, ese de el vino que conocemos, el vino literal, no se embriaguen con ese vino en el cual hay disolución, en el cual van a tener problemas. Mejor sean llenos del vino celestial, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros, sin probar el vino, nosotros estamos contentos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el vino celestial que viene a nuestros corazones cuando creemos a esta santa palabra. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Así que nosotros, hermanos, somos esa nueva masa sin levadura y seguimos comiendo el pan de vida. ¿Por qué digo que es el pan de vida? Porque Juan el apóstol, en su evangelio, sabemos que de los 12 discípulos que tuvo, Juan fue el primero que recibió la revelación de la divinidad del Señor Jesucristo. Porque su evangelio empieza, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, las cosas malas, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y allí añade diciendo en el capítulo 1, allí añade, mas a todos los que le recibieron, la luz vino a este mundo y el verbo habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Está hablando del Señor Jesucristo que vino a esta tierra a enseñarnos. Él no vino a fundar ninguna religión. Él vino a decirnos que hay un cielo y que hay un infierno. Él vino a decirnos que hay una condenación eterna y que hay una gloria eterna con Él. Él vino a decirnos, a enseñarnos que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él vino a enseñarnos el amor, a que nos amáramos unos a otros, que amemos a Él. Si el mundo le hubiera hecho caso, este mundo fuera diferente. Amarnos los unos a los otros sin la vieja levadura de hipocresía, sino con amor y sinceridad. Esas son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero el hombre en su rebeldía, él hace conforme a su razonamiento, no obedeciendo las palabras tan hermosas, tan dulces que nos habló el Señor Jesucristo. Ámense, quiéranse. Eso es lo que nos dijo, porque hay un cielo, hay un infierno. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer lo que dice la palabra del Señor. Para muchos es muy difícil, pero para eso envió al poderoso Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. La doctrina de los fariseos, dijo Jesucristo, esa es la levadura vieja, la hipocresía. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que amarnos con amor y con sinceridad. La Pascua del Señor es esa, que nos amemos. La Pascua ya fue Cristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que nos limpia de todo pecado. Sin sangre no hay redención. Sin sangre no hay justificación. Sin sangre no hay Pascua. Sin sangre no hay vida eterna. La sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:7. Que la sangre, que tenemos redención en su sangre, que la sangre de Jesucristo ya se ocupó, ya es suficiente para los pecados pasados. La sangre de Jesucristo ya nos perdonó
Es lo que dice Efesios 1:7. La sangre de Jesucristo nos perdonó los pecados pasados. Ahora los pecados presentes. Primera de Juan 1:7 nos dice la Escritura que si mantenemos la unidad, la unión, que si nos queremos unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado en tiempo presente. Amén. Y ahora, para el tiempo futuro, sabemos por la palabra y lo que está aconteciendo. Por ejemplo, que Jesús dijo que iba a haber plagas, guerras, rumores de guerras. Estamos experimentando una de las profecías que Jesucristo dijo. Pero la palabra del Señor dice que para el pueblo de Dios va a ser librado, porque a través de la sangre de Jesucristo. Ya vimos Efesios 1:7, la sangre de Jesucristo pasado. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo presente. Y para el futuro, Romanos 5:9, apúntele, Romanos 5:9. La palabra del Señor nos dice que la sangre de Jesucristo nos va a liberar de la ira venidera. Y de la ira que viene para esta tierra, la sangre de Jesucristo también te va a librar. Son tres los que dice la Biblia acerca de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo pasado, para el presente, y la sangre de Jesucristo que nos va a librar de la ira venidera es para el futuro. Gloria a Dios por Jesucristo. Cuánta razón tenía el apóstol Pablo en decir: con Cristo estamos completos, con Cristo no nos falta nada. Gloria a Dios. El rey David decía: Señor Dios mío, contigo, dice, fuera de ti no quiero nada más. Con Cristo, con el Señor lo tengo todo. Gloria a Dios. Así que la sangre de Cristo es vital para la vida del ser humano. Si queremos liberarnos de la ira que viene, no va a ser que salga un líder mundial, porque la Biblia dice, o alguien muy inteligente, la Biblia dice que Dios enloquece la sabiduría de los sabios. Él va a enloquecer esa sabiduría para que la gloria de Dios se manifieste, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, hasta que el hombre, la mujer reconozca que hay un Dios vivo y verdadero, que hay un Creador, que hay que obedecerle. Gloria a Dios. Esa es la Pascua, bendito Dios. La Pascua, bendito Rey de la Gloria. Ahora, la Pascua, le digo, está ligada con la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Él entró a Jerusalén en el 10 de Nisan, cuando gritaban Hosana al Hijo de David, dice la Biblia que los fariseos se indignaron los sacerdotes de aquel entonces, porque aclamaban a Jesús, porque ya iban a perder ellos su autoridad. Tenían ese celo que no debe de haber. Y le dijeron: ¿estás oyendo? ¿No oyes cómo gritan estos? ¿Cómo claman? Y le dijo el Señor: sí, pues diles que se callen. Y el Señor Jesucristo les contesta: les aseguro que si estos callan, las piedras clamarán. Y no está hablando de una piedra literal, estaba hablando a su pueblo judío. Estaba diciendo: mira, si ese pueblo, mi pueblo judío, no me recibió, si estos callan, nosotros los gentiles, como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, lo corrobora, lo comprueba, que nosotros somos esas piedras vivas. Si los judíos callan, los gentiles van a clamar al Señor. Tú y yo ahora somos los que estamos hablando al Señor sin ser del pueblo de Israel. Si estos callan, las piedras hablarán. ¿Cuáles son las piedras? El apóstol Pedro dice: nosotros como casa espiritual somos esas piedras vivas que estamos hablando, que estamos diciendo que viene Cristo, que el evangelio del Señor es puro, que la palabra del Señor es viva y eficaz. Ahora es el pueblo gentil también el que ha creído en Jesucristo. Acuérdense que la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú predicas la palabra, crees a esta palabra, tú eres una piedra viva. ¿De cuál estamos hablando en este tiempo? De cuando dijo Jesús: si estos callan, las piedras clamarán, las piedras hablarán. Tú y yo somos esas piedras vivas ahora. No es una piedra literal o una roca, porque esa va a ser piedra siempre, esa nunca va a clamar. Somos nosotros los que estamos hablando en este tiempo como pueblo gentil. Cuando llegó Jesús, dice que entró por la puerta oriente. Lo primero que vio Jesús
en su entrada triunfal a Jerusalén, cuando iba a entrar al templo, dice la Biblia que hubo un celo por su casa, porque él dijo: mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el patio, ahí donde hacían las ventas, ahí que donde los sacerdotes eran los principales, eran los que manejaban, ya habían tomado la palabra de Dios como un negocio, como muchos lo hacen. Yo no voy a entrar en detalles, cada uno va a dar cuentas al Señor, pero eso es lo que le indignó al Señor Jesucristo. No que estuvieran vendiendo las palomas para el sacrificio, ni los corderos o animales para el sacrificio. Lo que le indignó al Señor Jesucristo es que estaban exagerando en los precios, que estaban tomando ventaja de la palabra de Dios y estaban haciendo negocio con su palabra. Y ahí está que él dice: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Tenemos que ir a la palabra del Señor para ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios acerca de todo esto. Él entró y luego dice la Biblia que cuando entró, volcó las mesas de los cambistas, sacó un látigo y sacó a todos. El celo de tu casa me consume, para que se cumpliera la escritura. Ya cuando entró también le volvieron a reclamar a Jesús. Mira, dice, los muchachos están clamando en el templo, están alabando al Señor en voz alta, están clamando al Señor, porque clamar quiere decir gritería. Estaban alabando al Señor con todas sus fuerzas los muchachos, pero cuando alababan al Señor con todas sus fuerzas, la Biblia dice que el Señor Jesucristo sanó a todos. Hay sanidad cuando alabas al Señor con todo tu corazón. Hay sanidad cuando elevas tu voz en el templo. Ahora, si las familias están congregadas en sus casas, alaben al Señor con todo su corazón, grite lo más que pueda fuerte, si es que no hay problemas con los vecinos. Pero la palabra del Señor dice que cuando clamaban, las sanidades venían allí. Gloria a Dios. Es su entrada triunfal a Jerusalén. Sabemos, hermanos, por la escritura, los días que estuvo ahí, cuando fue el sacrificio, cuando lo azotaron al Señor Jesucristo, cuando Él murió en esa cruz, hermanos, por nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Jesucristo resucitó. Él no se quedó en la tumba. Vemos grandes hombres de Dios, o grandes hombres del mundo también, que han sobresalido. Por ejemplo, Buda está en la tumba, ya sus huesos están ahí hechos polvos. Buda, Mahoma, Hitler, los grandes hombres que han existido, los que han querido apoderarse de todo el mundo, ya no están. Ya dice la Biblia que ellos están muertos. El único que ha resucitado es el Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otro. La Biblia dice que Enoc, él dice que el Señor se lo llevó, él no murió. Elías también fue arrebatado en un carro de fuego, él no murió. El cuerpo de Moisés tampoco fue encontrado, pero el que murió y resucitó fue el Señor Jesucristo. No hay nadie más que haya hecho eso. Es el Señor Jesucristo que murió y resucitó. La palabra del Señor nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, allí habla de la resurrección de los muertos. Habla que Jesucristo son las primicias, que Él fue el primogénito de los que resucitaron también. Dice que en Adán todos mueren. En el hombre natural, el hombre carnal, todos mueren en Adán. Pero en Cristo todos son vivificados por el Espíritu Santo de Dios. En Adán murieron y en Cristo dice que son vivificados, resucitados, gloria a Dios. Hay esta promesa divina de que los que mueren en Cristo, dice la Biblia, que no mueren como nosotros decimos, sino que duermen. Ellos duermen, están en un sueño. Que para Dios, hermanos, para Él no existe el tiempo. Pueden estar 500, 1000, 2000 años durmiendo. Para Él no existe el tiempo. Pero un día dice que vamos a resucitar en gloria. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Dice la Escritura. Vamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28. Gloria a Dios. Voy un poco rápido porque ya después usted lo puede apuntar detenidamente.
Mateo capítulo 28, después vamos a Primera de Corintios acerca de las promesas de Dios, que la Biblia dice que las promesas de Dios son un sí y son un amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 28. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la escritura a partir del versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Note esto, que Dios mismo propició que toda la guardia romana quedaran como muertos ahí desmayados. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Bendito sea el Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me veréis. Mire qué hermosura, qué hermosa es la palabra de Dios y cuán bueno es nuestro Dios. Como dice la Biblia, mis amados hermanos, que Él nos llama aquí también hermanos. El libro de Hebreos también dice: en medio de la congregación, allá con mis hermanos te alabaré. Es Jesús mismo diciéndonos hermanos a nosotros. Gloria a Dios. Esto es algo hermoso. Él resucitó. La Biblia dice que hubo gran terremoto. En el libro de Lucas dice que salieron los muertos cuando hubo ese gran terremoto. Los muertos en Cristo dice que resucitaron. Jesús dice que estuvo hablando a más de 500 hermanos también ya resucitado. Esta es una muestra de que cuando nosotros un día que partamos de este mundo, un día vamos a resucitar en gloria, y es lo que Jesús quiere que nosotros creamos con todo nuestro corazón. Del intelecto del mundo, del conocimiento del mundo, ya no queremos tanto, queremos conocer más la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que por muy torpe que sea la persona, si cree en Jesús, dice que se va a salvar. Gloria a Dios por ello. Jesucristo ha resucitado. La Biblia dice que si Él vive, nosotros también viviremos juntamente con Él. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Ahora, ¿cuál es la promesa para nosotros? Cristo resucitó, sabemos la historia, conocemos la escritura, pero ¿qué de nosotros? ¿Cuál es la promesa hacia nosotros? Primera de Corintios capítulo 15 nos da la respuesta. Esta palabra es tan hermosa que nos da todas las respuestas que quieras, están en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Amén, aleluya. Primera de Corintios capítulo 15. Para cerrar ya con lo que es la Pascua, la resurrección del Señor Jesucristo, que es lo que estamos festejando hoy. La Pascua, la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pascua? Ahora ya sabe que es pasar por alto, que ya el Señor no toma en cuenta tus pecados, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesucristo es nuestra Pascua y Él ya fue crucificado. Amén. La promesa de la vida eterna. Gloria a Dios. Capítulo 15, primera carta a los Corintios, versículo 4. Aleluya. Vamos a empezar del versículo 3. 15:3, primera de Corintios.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quiere decir que ya estaba profetizado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se da cuenta que la Biblia dice que cuando una persona muere, realmente se va de esta tierra, se va de este mundo. Pero si muere en Cristo, dice que solamente duerme. En el Salmo 16, versículo 116, Salmo 116, versículo 15, nos dice la Biblia: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de uno de sus santos. Gloria a Dios. En otras versiones dice anhelada. O sea que Él anhela que nosotros partamos de este mundo. Anhelada es para Jehová la muerte de uno de sus santos. Amén. Vamos al versículo 12. Primera de Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, muchos no lo creen. Porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues entonces vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, si piensas, dice que no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de misericordia de todos los hombres. Versículo 20, la luz de Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ahí entró la muerte, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y óigame bien, este versículo es clave. Este versículo espero que lo entendamos muy bien. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No existe la santa muerte. La Biblia dice que la muerte es un enemigo, es el enemigo del hombre. La santa muerte, hay mucha gente que está siguiendo eso. Están siendo engañados. La Biblia dice que es un enemigo y que ese es el enemigo a vencer. Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario, pero cuando ya no haya muerte en esta tierra es porque Cristo ya lo lanzó al lago de fuego. Gloria a Dios. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Por eso es que Cristo nos da una eternidad, nos ofrece toda una eternidad, la promesa de la vida eterna, porque Él sabe que ya venció a la muerte. Gloria a Dios. Vamos al versículo 49. Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 15, Dios le va a hablar ahí por medio de la palabra. Dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es una promesa divina. Si tú estás en Cristo, tu familia en Cristo, es una promesa que si morimos nos vamos a ver allá en la eternidad y nos vamos a conocer, porque así como llevamos la imagen del terrenal, también nosotros vamos a llevar la imagen del cuerpo celestial. Hay una promesa divina
que sí nos vamos a ver otra vez. El rey David, cuando se le murió un hijo, él dijo: yo sé que él ya no puede venir a mí, pero yo sí me consagro, yo puedo ir a él, allí hacia donde está él, y puedo verlo otra vez. Así que aquí está la promesa divina. Si tú quieres, lo crees; si no, no lo crees, lo desees como tú quieras. Pero yo creo lo que dice la palabra, lo que está plasmado en esta palabra de Dios. O si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Si de verdad amas a tus familiares, gánatelos para Cristo, para volverlos a ver en la eternidad. Si es que ellos pasan de la Biblia dice que el que muere en Cristo no pasa de vida a muerte. Es al revés. Pasa de muerte a vida, que es muy diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dios lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. No, yo no tengo que entender cómo lo va a hacer Él. Él dice que vamos a ser transformados y yo no tengo que meterme en detalles cómo iremos a ser transformados. Yo tengo que obedecer y ya Él dice que vamos a ser transformados. Aleluya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Voy a hacer una aclaración aquí porque muchos piensan que es a la final trompeta de que está en Apocalipsis de los 7 juicios de Dios, de las 7 trompetas que habla que van a tocar los ángeles. Y muchos dicen: no, es que es a la final trompeta. No voy a meterme tanto en detalle, solamente voy a decir que esa trompeta que está hablando Apocalipsis es trompeta de ángel. Y cuando el Señor venga por su pueblo, es trompeta de Dios, es muy diferente. Cuando dice que el mismo Dios, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es trompeta de Dios la que va a venir por la iglesia antes que venga la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Porque muchos dicen: no, pero es que la Biblia dice que a la final trompeta, es a la trompeta de Dios que nosotros estamos esperando, el toque de la trompeta de Dios. Esta final trompeta es la que estamos esperando. No es la trompeta del ángel, es la trompeta de Dios, la que la iglesia de Jesucristo, la que el pueblo de Dios está esperando, la trompeta de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está otra vez la palabra. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego aquí en el versículo 55, el apóstol Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, como que hasta una burla así contra la muerte, dice: a ver, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte. El aguijón de la carne, del aguijón del pecado es la muerte. Así dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Cómo? Estando en Cristo Jesús. Amén. Así de claro. Bendito Dios Todopoderoso. Aleluya. Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley. El versículo 57, refiriéndose a la muerte, porque no se puede aplicar en otras formas más de como está escrito, siguiendo el contexto de la vida y la muerte, refiriéndose a la muerte, este versículo 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por la victoria sobre qué? Pues la victoria sobre la muerte, de lo que viene hablando. Así que la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque Cristo vive en nosotros. La Pascua es
Jesucristo resucitado, Jesucristo vivo. Él es nuestra Pascua. Ahora tú y yo tenemos que ser esos panes sin levadura. Nosotros, tú y yo. Ya no con la vieja masa, con las cosas del mundo, conforme a la corriente de este mundo, sino conforme al Señor Jesucristo, revestidos del nuevo hombre, el cual es el Señor Jesucristo, y despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Damos toda la gloria a Dios. La muerte no se enseñoreará más de nosotros. Ya vimos por la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado en el tiempo presente. La sangre de Jesucristo nos limpia y nos limpió de nuestros pecados pasados, de los presentes y de los futuros. Pasados, Efesios 1:7. Presentes, Primera de Juan 1:7. Y futuros, Romanos 5:9. Que la sangre de Jesucristo nos va a liberar de la ira venidera. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amamos en el amor de Cristo. Dios guarde todas las familias, todo aquel que es temeroso de Dios, temerosa de Dios. Y si alguno, dice la palabra, si alguno dice, sabe que va, que está mal, que sabe que está en caminos incorrectos. No es que nosotros seamos perfectos, no, también estamos luchando. Pero si alguno dice, ya no quiero vivir esta vida de pecado, yo quiero vivir la vida nueva en Cristo, la Biblia nos dice en Isaías 1:18, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, sigue diciendo Isaías, comeréis el bien de la tierra, vas a ser bendecido, bendecida. Pero luego añade, mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La obediencia trae un grande galardón. La obediencia trae premio, un galardón tan grande, bendito Dios Todopoderoso, que es la vida eterna. Y las promesas que están aquí, algunos dicen que son más o menos 8,500 promesas, son para nosotros. 8,500 promesas que aparecen en la Biblia son para nosotros, para nuestro bien. Señor, te damos gracias por esta palabra, mi Rey bien amado. Pido, Rey de la Gloria, que esta palabra cause efecto en los corazones. Poderoso Espíritu Santo, pedimos que la palabra del Señor nos dice que nosotros decimos la palabra, lanzamos la palabra al aire, pero el que hace la labor de convencimiento se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hace esa labor de convencimiento. Espíritu Santo, sé tú a ellos, bendito Dios. Fluye para bien. Fluye para bien, Espíritu Santo, en los hogares, las familias, Padre mío. Guárdalas de todo mal, mi Rey de la Gloria. Que estén habitando bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Guárdanos de todo mal, mi Rey de la Gloria. Las familias, Padre, que te aman, y aún los inconversos, Señor, llámalos, Señor. Yo sé que tú tienes misericordia de toda la humanidad. De tal manera amaste al mundo, a todo el mundo, Padre mío, para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna, mi Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús, llámalos, Señor amado, llámalos a misericordia, Señor. Toca los corazones, mi Rey de la Gloria. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tu deseo, tu anhelo es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Tú nos estás hablando, mi Rey de la Gloria, a través de la naturaleza, a través de esta plaga que está a nivel mundial. Tú nos estás hablando, es tiempo del arrepentimiento. Es una señal que está en la palabra de Dios. No queremos las demás plagas, Padre mío. Nosotros, mis amados hermanos, creemos en ti, creemos a tus promesas, creemos a tu palabra, Señor amado. El pueblo de Israel, ya para el pueblo de Israel ya no fueron las otras 7 plagas. Bendito Dios Todopoderoso. La plaga de la sangre de las ranas
y la plaga de los moscos. Eso es lo que estamos viviendo, Padre mío. Pero cuando venga la de las moscas, que va a ser pestes terribles, muertos por donde quiera, eso ya no lo va a pasar tu pueblo, Padre. Porque la sangre de Jesucristo nos libra de la ira venidera. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Rey. Te amamos, Padre de la gloria. Te amamos. Tú sabes que te amamos. Tú conoces los corazones. Libra a las familias, Señor amado. Bendito Dios. Aquellos que Dios les ha dado esa habilidad, ese talento de tocar un instrumento, conságrense al Señor y ya cántenle alabanzas al Rey. Cántenle alabanzas al Rey. Todos los ministros de alabanza, cántenle alabanzas al Rey de la gloria. Dice la Biblia, aún en sus camas, o sea, en sus casas, cántele al Rey bien amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre.